un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recuerden que este 29 de octubre vamos a tener la gran oportunidad de ir a las urnas. Recuerden que nuestra Constitución Política de Colombia, gracias a Dios, la de este Estado social y democrático de derecho, nos da a nosotros, cada uno de los ciudadanos, con posibilidades de elegir, por supuesto, nos da la oportunidad de hacer eso, elegir los mejores gobernantes. Ese 29 de octubre vamos a elegir mejores gobernadores, mejores alcaldes, mejores diputados, mejores concejales, mejores ediles. Ojalá sean los mejores. Y eso depende mucho de la convicción que tengamos nosotros de ir a la urna y decir, este es el mejor. Y eso se logra conociéndolos muy bien, leyendo, viendo, escuchando todo lo que nosotros, los medios de comunicación que estamos dedicados a la actividad política, le estamos presentando a toda hora, para que ustedes, ahí sí, esa capacidad para decidir el 29 de octubre. Pero los mismos candidatos obviamente deben tener mucha claridad sobre cómo hacen su campaña. Ya hemos venido diciendo aquí, como campaña nuestra en Sinergia Informativa, que la campaña fea, sucia, infame, que injuria, que calumnia, que difama, esa pues no debería ganar. Eso debería llegar hasta nosotros como parte de la decisión. Hay que hacerlo. Una buena campaña. ¿Cómo? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, por eso hemos invitado hoy a Manuel Darío González. Él es consultor de estrategia política y comunicacional. Manuel Darío González, bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenos días, Roger, para ti, para todos los televidentes y las personas que por redes nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel Darío. Bueno, a ver, empecemos de una vez al grano. Cuando yo hablo de las estrategias para tener en cuenta antes y obviamente cuando llegue el día de las elecciones, pues esa es una labor bien importante y de, como decimos popularmente, de mucho camello y mucha conciencia por parte de las campañas. De hecho, es así, que los candidatos pensaran y le dedicaran siquiera un espacio antes inclusive de ser candidatos a poder darse cuenta qué es lo que se necesita para uno poder ser no candidato, sino exitoso. Yo creo que se ahorraría no solamente tiempo, dinero, sino muchas angustias en el proceso electoral. Se ha dicho, se evalúa cada tendencia política, de marketing electoral, de tendencias en el mercadeo político y electoral, pues tiene sus propios seguidores y sus propios fans. Nos hemos dedicado por muchos años, Roger y estimados televidentes, a hacer una compilación de lo más importante que debe de hacer un candidato a las elecciones. Y nos hemos dado cuenta que antes del día de elecciones, igual como el día de elecciones, debe de planearse de tal manera esos momentos que si no se hace con una acertada, adecuada y activa estrategia electoral, los resultados no van a ser amigables para lo que estamos esperando. Iniciemos de manera muy breve diciendo, mejor descartando, no vamos a hablar de lo que el candidato debe tener a su favor, de lo que es el día posterior a elecciones y de otros elementos muy importantes que ojalá, Roger, tengamos la oportunidad, así como tú describes a tus seguidores, de interesantes, calificados, educados, de gente que tenga la vocación de conocer más allá de lo que es un proceso electoral. Sí me interesaría que en este corto momento describamos lo que es una estrategia antes del día de elecciones y el día de elecciones. Iniciemos, Roger, diciendo lo siguiente. Antes de elecciones... Manuel Darío, permítame. Otra vez, como le dije yo en estos días a un candidato a la alcaldía y a un diputado, ustedes son los buenos cuando uno necesita llenar espacio. Ya, salude lo que ellos se van por allá solitos. Muchas gracias, Manuel Darío, por la emoción y el entusiasmo. Pero vamos a hacer un corte para mensajes para que en el próximo ya empiece usted a hacer su planteamiento de manera muy ordenada. Hagamos este corte y ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno.
conversando con Manuel Darío González. Él es consultor en estrategia política y comunicacional, abogado, él es especialista en derecho administrativo, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué más? Usted tiene un montón de cargos y de cartones, como decimos nosotros popularmente, que realmente lo hacen una persona idónea para esto que estamos planteando el día de hoy. En el transcurso volveré a mencionar otros cargos y realizaciones de Manuel Darío González para que entremos de una vez entonces con esas estrategias del antes de o durante la campaña política y el día de elecciones. Manuel Darío. Bueno, hay tres cosas que deben de quedar claras en el proceso. La primera, ¿qué necesito para iniciar la campaña? Mis insumos. ¿Cómo voy a plantear mi organización política, mi organización administrativa y finalmente mi organización electoral? Dos, ¿qué debo de hacer antes del día de elecciones con esos insumos que tengo? ¿Qué debo de realizar para que todo, como tú lo tienes descrito en tu programa, para que todas esas sinergias conduzcan al objetivo y a lo que pretende el candidato, que es ser elegido, sea en un cargo pluripersonal o uninominal como una alcaldía, una gobernación o un consejo o una asamblea? Y en tercer lugar, ¿cómo funciona el día de elecciones? Cada uno de esos tres momentos requieren tener no solamente una definición, unas características, unos espacios muy propios de cada uno de esos momentos. Digamos brevemente, necesito entonces para iniciar una campaña. Para iniciar una campaña, los mejores tratadistas y todos coinciden y me uno a esas coincidencias en lo siguiente. Una buena campaña requiere tener estudio de opinión, requiere saber qué es lo que la gente piensa, habla, diga, opina, siente, cuáles son sus deseos, sus anhelos, sus metas, sus ambiciones. No lo que el candidato se le ocurra, no lo que su equipo estratégico crea. Es que si bien son unos intereses que pueden diferenciar un candidato de otro y es una perspectiva que lo va a ubicar en toda la campaña de tener su propio sello, su propia marca, hay que saber qué dice, qué piensa, qué siente la gente. Y eso lo dan las encuestas, por ejemplo, lo dan los estudios semióticos, por ejemplo, lo dan las realidades socioculturales, las investigaciones, etc. Dos, ¿cuál es la estrategia de mi campaña? Yo tengo que saber para dónde voy, qué es lo que va a permitir lograr el éxito. Tercero, ¿cuál es el comando de la campaña? Los cuadros directivos, ¿cómo voy yo a organizar mi campaña? Tengo muchos recursos, tengo medios recursos, tengo pocos recursos y de acuerdo a esos insumos a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Mensaje del candidato, cuarto. Una campaña sin un mensaje que identifique, que clarifique, que ponga un sello y una marca, es una campaña que ya está empezando de manera equivocada. Medios de comunicación importantes, tanto ATL como BTL, es importante considerar los medios de comunicación porque es la manera fácil, sencilla y más efectiva de yo llegar a grandes masas, a grandes públicos. Propaganda y publicidad, no confundir. Una cosa es la propaganda y otra cosa es la publicidad. Yo tengo que diferenciarme de marca de candidato, no solamente prestarle el servicio a la comunidad, a la sociedad, a la cual voy a ser y a la cual voy a ser elegido para servirle, sino qué es lo que yo voy a solucionar, a ayudar. ¿Qué es ese producto que está vendiendo que me pueda servir y me pueda ayudar a mí? Si yo tengo claro eso, ya estoy terminando la primera parte, que son los insumos. Hay un segundo elemento que es muy importante que las campañas tengan en cuenta. ¿Cómo organizo yo mi organigrama de trabajo? Y también dicen los estudiosos que mínimo se requieren 6 equipos de trabajo para que una campaña sea exitosa. El primero, una gran gerencia general. Una gerencia general que se dedique totalmente a diseñar, coordinar, asignar responsabilidades, pedir insumos, hacer desafíos, retos, crear, ser propositiva, convocar, delegar, responder a todas las líneas de acción que tiene el candidato. Un segundo equipo es el equipo de comunicaciones, y creo que lo digo en el orden de importancia. Sin las comunicaciones, y hoy con las redes sociales que son tan importantes, ojo, no caer en las redes como el único insumo, pero tampoco se pueden desconocer. Hoy hay un elector ingresando en el mercado electoral, perdónenme en el concepto de mercado, pero es para entender lo que es el insumo en este sentido,
de que es muy amante y muy seguidor y sus decisiones están condicionadas por lo que una red social, cualquiera que sea, le diga, le informe, le oriente, le persuada. Tercero, la gerencia política. Un candidato sabe que uno de los actores donde está el voto duro está en el sector político, siendo otros más, pero la clase política que está hecha para participar en elecciones, que convoca, que participa, que alinea a todos sus seguidores para un proceso electoral, es fundamental yo tener la relación, cómo hago la agenda, cómo coordino los territorios, cómo coordino las agendas programáticas con todo lo que es la gerencia política. Es el que me permite el relacionamiento con el voto duro, que al final de cuentas es el único voto seguro que yo tengo en el proceso electoral. Cuarto, una gerencia o una organización, como le quieran dar, es indiferente el nombre, una gerencia territorial. Esta me permite hacer el mapa sociocultural, sociopolítico, socioeconómico de todo lo que es el territorio. ¿A dónde voy? ¿A dónde no voy? ¿Dónde tengo que hacer el Pareto? ¿Dónde trabajo con fractales? ¿Dónde trabajo con seguidores? ¿Dónde trabajo con niveles? ¿Qué es el territorio para ese candidato? ¿Será que si el corregimiento se justifica o será que mejor voy a la vereda tal o al barrio tal o a la comuna tal o donde pongo más énfasis, donde soy más o menos conocido? Quinto, la logística electoral, fundamental. La logística electoral es todo lo que permite la clasificación, el desarrollo, la administración de todos los recursos que se disponen en la campaña. Y esta no solamente es durante el proceso electoral, sino que es fundamental y quizás de las más importantes el día de elecciones. En esa logística electoral yo estoy pendiente el día de elecciones, estoy pendiente de pregoneros, estoy pendiente de los volantes, estoy pendiente de cómo organizar la elección, etcétera. Y sexto, finalmente, una gerencia económica. La gerencia económica no solamente tiene que ser solvente moral y éticamente, sino tener las competencias administrativas para que le den a ese candidato la tranquilidad de que los recursos que están llegando, que van a llegar, que se están administrando, sean de la mejor manera. Que me dé la tranquilidad. El candidato no puede estar pensando en si los carros tienen gasolina o no, o si la agenda la tiene programada o no, o si el celular se le va a descargar, o que las reuniones a las 5 o a las 6 se me había olvidado. No, el candidato, mis estimados, tiene que pensar como candidato, dejar de lado todo lo que lo distraiga. Y parte de eso es tener esta organización que estamos proponiendo en este momento. Esos 6 equipos de manera sincronizada y de manera asertiva empiezan a dar un buen rumbo. Sí, Roger. Este ABC, permítame, yo lo llamo así, de cómo aspirar realmente a ganar, no solamente aspirar como candidato, sino aspirar a ganar, se lo estamos entregando a ustedes, amigos internautas y televidentes inteligentes, interesantes y calificados, pero muy informados además, con Manuel Darío Restrepo González, quien lo dice de una manera absolutamente clara y gratis. Vamos a un corte para mensaje, ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Manuel Darío González, economista del Consejo Nacional Electoral, abogado y experto en estos temas políticos, como ustedes ya lo han podido ver. Mucha claridad, mucha precisión. De verdad, Manuel Darío, que creo que valiosísimo este programa hoy para quienes están aspirando a cargos uninominales o plurinominales, como usted lo dijo al principio, o sea, gobernaciones, alcaldías o asambleas departamentales, consejos municipales y distritales y juntas administradoras locales. Vamos a continuar, vamos ya como en ese último bloque a terminar con el día de elecciones que usted ya adelantó, que es muy importante, pero antes haga una introducción y un compendio necesario. Muy bien. Hay 6 actores fundamentales de la campaña que no se pueden descuidar para un día de elecciones y ya nos centramos en el día de elecciones. Solamente los describo: coordinadores de comuna,
coordinadores de puesto, los líderes comunitarios, los testigos electorales, los pregoneros con el ajuste a la norma y a la ley que exige el código electoral y los electores. Saben de que hay candidaturas, y lo he percibido, que descuidan al elector y son más pendientes de otras cosas, pero el elector es como por allá, como de segundo. Si ese es el centro, ese es el referente, ese es el principio y fin del proceso electoral, nuestros electores. Ahora sí, pasamos entonces al momento de las elecciones. La campaña, ojalá pudiese tener para ese día de elecciones casi que unas microgerencias que se encarguen de todo lo que es el desarrollo. Mogollón dice, si todo se hizo milimétricamente, eso es un relojito que ese día va a dar la hora. Si todo se hizo de manera desordenada, si la campaña fue una campaña para solucionar problemas todo el tiempo y no para ser proactivo, seguro que eso van a ser los resultados, y los resultados pues no van a ser lo que está esperando el candidato en ese momento. Entonces, la sincronización es un elemento fundamental para ese día, y ese día los errores no caben. Es que ese día no hay para solucionar errores, ese día es para ayudar a construir el triunfo electoral. Hay una compilación, después en otro momento, Roger, si lo permitís, hablamos de los errores más comunes en una campaña electoral, de los delitos electorales, de todo esto. Pero vámonos al día de elecciones. El día de elecciones requiere básicamente 4 elementos. Un presupuesto, lo que es la propaganda y publicidad, porque ese día mucha de la persuasión, dicen los estudiosos que más o menos entre el 20 y el 30% del elector que va camino al puesto de votación toma las decisiones en ese momento. Entonces, la publicidad y la propaganda en ese momento es fundamental. La logística, transporte, alimentación, refrigerios, recursos económicos, etcétera. Y los niveles donde yo tengo identificado el elector que me va a acompañar a mí, que para los efectos nuestros, también en su momento lo hablaremos, son los electores por niveles, que hay una forma de organizarlos, los electores por segmentos poblacionales, que hay también otra forma de hablar de esos, y los electores por fractales, que es un estudio matemático que se hace de una proyección de cuánto espera el candidato para saber dónde hace ajustes, dónde tiene debilidades y dónde debe de recurrir. Entonces, no sé, Roger, si de cada uno de estos hacemos como una breve exposición o tú me dirás. Ya digamos que los dejamos ya planteados porque ha sido usted muy claro y muy preciso, pero vamos a tener tiempo para ir profundizando, no solamente en estos temas que tienen que ver con la organización para llegar realmente triunfantes el 29 de octubre, sino que vamos a hablar de delitos electorales y vamos a hablar de los errores y vamos a hablar de estrategias y vamos a hablar de muchas cosas más. Si usted así acepta esta invitación, porque lo estaba probando y realmente muy claro. Mentira, estoy charlando, Manuel, que yo sé que usted es una persona muy idónea, pero de verdad que ha sido muy claro y creo que va a ayudar muchísimo en este proceso pedagógico hacia las elecciones regionales y locales del 29 de octubre. Así que vamos a tener tiempo para ello, estimado Manuel Darío González. Solamente una cosita. Es tan importante el día de elecciones como es importante entre las 4 y las 6 o 7 de la noche, ese mismo día en el conteo y en el escrutinio. Tú has sido testigo, elecciones se pierden por 10, 20, 30 votos por falta de una impugnación, por falta de alguien que esté pendiente en el puesto de votación para que sea los ojos, los oídos y sea el veedor de ese candidato allá. Eso también es muy importante y en eso también en algún momento tendremos la oportunidad de hablar cómo es que debemos de manejar el momento del escrutinio, el momento del conteo, donde ahí se puede ganar o perder la elección. Claro, de hecho en estos momentos la curul en la Cámara de Representantes de Luz María Múnera por el pacto histórico está en vilo, que no quiere decir que sea un hecho que se va a perder, no, porque una impugnación que ha hecho John Jairo Berrío, del aspirante a la Cámara de Representantes por Centro Democrático, ha permitido que se vuelvan a mirar los resultados de esos escrutinios y de pronto podría darse el revés, o sea, que John Jairo Berrío recupere la curul y la pierda Luz María Múnera. Esto es por poner un ejemplo acerca de la importancia de esas labores que se deben realizar, por ejemplo, como usted plantea, por impugnación o por olvido o negligencia, donde se gana o se pierde una curul. Bueno, Manuel Darío,
González, consultor de estrategia política y comunicacional. Muchas gracias, ha sido una probadita maravillosa en este proceso de formación en torno a las elecciones del 29 de octubre. Muchas gracias, Manuel Darío, y mucha suerte. Feliz día y saludos a todos nuestros televidentes. Muchas gracias y saludos cordiales. Ya sabía a quién se los envío. Sí, señor, claro que sí. Y ustedes, televidentes e internautas inteligentes, interesantes y calificados, como esto es vía oral, no se preocupen que toda esta información que le entrega Manuel Darío González la van a encontrar consignada en www.sinergiainformativa.com.co. Ahí podrán leer y se va a convertir en una ABC para las labores que deben realizar muy seria y muy responsablemente quienes están aspirando a ocupar los cargos uninominales y plurinominales del 29 de octubre. Muchas gracias. Chao.